Evidentemente les voy a hablar de cosas que ya tocaron con anterioridad, pero desde un toque muy particular, muy personal, sin dejar de lado a los teóricos que dieron forma a todo este proceso. Y siempre me gusta iniciar con una frase: si no puedes ser lo que quieres, sé lo que necesitas. Partiendo de la idea de que no siempre podemos cumplir ese ideal. Y también me gusta iniciar diciéndoles que les voy a hablar de algo que me apasiona y espero que eso se comparta, eso se note, porque también creo que es muy poco tiempo para hablar de algo que apasiona tanto. Voy a tratar de ser breve y acomodarme a los tiempos. Siguiente, por favor. Bien. Nos encontramos en una etapa donde los mismos procesos evolutivos de las personas que están facilitando la educación, de quienes imparten clases, están en esta etapa de o cambiar o hacer un cambio generacional o hacer una evolución didáctica. Y yo preguntaría si esto pues se presenta como una opción, porque evidentemente la educación, por cómo se está dando, necesita un proceso evolutivo. Y algo que también me gusta hacer mucho en mis clases y que lo hago todo el tiempo y que me gustaría hacerlo aquí también, es preguntarles cómo están. Pero no me gustaría que me contestaran de manera automática. Esa es la respuesta automática, el bien. Y no me tienen que responder, es una como una pregunta retórica para que ustedes mismos se la hagan. ¿Por qué? Porque creo que el darle nombre de entrada todos los días al cómo me siento mientras estoy en clase y que la persona que facilita se interese genuinamente por el cómo me siento es un excelente punto de partida. Les invito a reflexionarlo. Me pueden decir triste, enojado, molesto, feliz, contento, tranquilo, no sé. Y que eso sea como un punto de partida para que todas las clases tengan este sentido de cercanía y empecemos a practicar lo que yo vengo a compartir un poquito. Bien, entonces ante esto me parece que es una mejor opción generar una evolución didáctica de lo que hacemos mientras estamos en el grupo, de lo que hacemos mientras estamos en clase. Porque sabemos y conocemos los procesos que habitualmente se han dado a lo largo de la historia, donde el currículo es algo que se tiene que seguir, donde hay una rigidez y donde hay procesos que se tienen que cumplir. No quiero quitarle importancia porque también la tienen, sin embargo considero que implementar herramientas y elementos útiles como estos que vengo a traerles enriquecería mucho más la educación. Siguiente, por favor. Ok, a ese dilema me refiero cuando hablo de este proceso de educación. La educación basada en el acumulamiento de información y en la repetición de aprendizajes muchas veces obsoleto. Ojo, no quiero decir con esto que la educación en sí, bajo este esquema, sea obsoleta, pero de repente la forma, el modo y la manera de emplear estos procesos puede llegar a serlo. Y no podemos cumplir completamente con ese impacto que deseamos o que queremos tener. Entonces, es también una invitación. La educación centrada en la persona propuesta por Rogers o estas perspectivas teóricas propuestas desde el humanismo nos invitan a dar un poquito un giro, a tener la facilidad de darle vuelta a este tipo de procesos y en el mejor de los casos implementarlos. Basada en la búsqueda del potencial personalísimo. Esta palabra, perdón, es esencial. Personalísimo, no podemos generalizar la experiencia. No hay forma de generalizar la experiencia. Y en ese sentido, el poder entender que cada persona aprende de manera muy particular, aunque sea lo mismo que yo esté exponiendo, da forma a ese proceso personalísimo. Y nos invita a entender que el repetir, el hacer las cosas de manera sistémica, sin hacer variantes, sin buscar opciones, puede llegar a este proceso obsoleto. Entonces, esto va en función de integrar las capacidades, el potencial, los deseos e intereses en pro de formación de personas. Hace un momento el comentario que hicieron en la conferencia del doctor Marco me voló la cabeza en cierto sentido. Y es cierto, el asumir que yo tengo la posibilidad o el poder de formar personas creo que es limitante. Es más bien el acompañar, el entender que este proceso evidentemente es formativo, pero yo como docente no me puedo atribuir esa responsabilidad tan grande. Y no porque no me interese, sino porque también es un proceso que el mismo estudiante va cumpliendo conforme avanza. A mí me toca acompañar, entender,
comprender e ir un poquito más allá del solo hecho de compartir un tema. Voy a aterrizar esta idea con una analogía. Imaginen esto, es una analogía un poco simbólica y quizá un poquito básica. Pero imagínense que hay clases para animalitos y de repente están todos los animalitos posibles con sus propias capacidades, cualidades, etcétera. Y por ejemplo, en la clase de natación, en teoría, el pez o quien pertenece a ese espacio del reino animal se le facilitaría por completo. Pero imagínense, por ejemplo, no sé, un camello, un caballo en esa clase. O imagínense, por ejemplo, la clase de atletismo. Evidentemente un pez no podría desempeñarse de la misma manera. Utilizo esta analogía para poder entender, obviamente bajo otro esquema, que todos aprendemos de manera diferente y tenemos capacidades muy particulares que pueden facilitar o limitar ese proceso. A mí, quien de cierta manera acompaña y comprende, pues me toca entenderlo un poquito más a fondo y no solamente quedarme con ustedes tienen que hacer esto como quiera, como sea y de las formas que sean. No, es acompañar este proceso. Bien, siguiente. ¿Por qué educar centrado en la persona y no en el currículo? Ojo, yo pondría aquí, y a lo mejor es viable, y no solo en el currículo, porque tampoco le quiero quitar importancia. Ya lo decía hace un momento el doctor Marco. No es una propuesta que venga a derrocar lo que ya está, que sabemos que funciona. Es una propuesta alternativa que propicia que haya mejores condiciones y mayores elementos para que ese ideal de educación realmente se cumpla y yo tenga impacto. No solo a nivel estadístico y diciendo sí se cumplió lo que estaba buscando hacer, sino también el proceso, la relación, los vínculos y los cómo, que ahorita voy a hablar de eso, también se están cumpliendo. Siguiente, por favor. Ok, bueno, la viabilidad del currículo es solo pertinente en función del acumulamiento de información y el cumplimiento de estadísticas, entre otras cosas. Insisto, cosa que es importante, que es esencial. Sin embargo, la educación evolutiva, esta propuesta un poco más ambiciosa, alternativa, compleja, porque también lo es. No quiero decirles con esto que es fácil educar desde este proceso, porque también implica que el profesor o la profesora tenga una entrega mucho mayor, y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Esta propuesta cuestiona esos procesos y sostiene que la integralidad, es decir, el comprender a la persona que está siendo educada o que propicia su propia educación, es un proceso integral. No solamente tiene que ver con el qué tanto sabe, sino cómo lo aprende, bajo qué esquemas, qué tipo de situaciones influyen en que realmente ese aprendizaje tenga efecto. Entonces, cuestiona estos procesos y es una alternativa ante la carencia. Cualquier sistema del que hablemos a nivel educativo o en otro espacio tiene carencias, lo sabemos. Justo por eso surgen enfoques alternativos que tratan de atender esas carencias. Hablando de esto y de la educación tradicional, podemos ubicar esa dimensión o esa carencia en cuanto al cómo ocurre el proceso. Y justo es lo que viene a atender la educación centrada en la persona. Siendo un proceso que requiere que cualquier agente influyente, en este caso particular, el docente o la docente, se involucre de diversas formas y profundidades para que educar sea formativo y no solo útil. Sabemos la utilidad de la educación, sabemos que eso en algún momento puede propiciar que cualquier persona logre sus objetivos a nivel académico, profesional, etcétera. Eso es útil, pero también tiene que ser formativo. ¿A través de qué yo llegué a eso? ¿Qué tipo de cosas dieron cuenta de que mi proceso evolutivo en cuanto a la educación realmente tuvo efecto? Y esta propuesta viene muy ad hoc. Hace un momento el doctor Marco hablaba de esta relación cercana. Y ahorita les voy a dar un poquito de elementos en ese sentido. Pero es cierto, también implica que nos involucremos a ese nivel entendiendo cuáles son nuestros límites. Obviamente no podemos tener una relación más allá del plano académico, pero también somos personas. Y algo esencial para poder entender todo esto es que primero tenemos que ser personas. Antes de ser el doctor, el profesor, antes tenemos que ser personas.
Bien, cada vez que yo asisto a una conferencia, a algún taller o a algo que tiene que ver con formación académica, siempre me pregunto por los cómo, porque regularmente alguien que se para al frente habla de la teoría, de lo que sabe, de lo que entiende, de lo que estudió, pero no siempre facilita el decir cómo tengo que hacer eso que me vienes a proponer. ¿Qué tendría que hacer yo para poder entender que hay un paso más? No solamente conocer la teoría, entenderla, no, ahora cómo la vas a aplicar. Y vengo a hablarles esencialmente de los cómo en este proceso de educación. Bien, son una serie de pasos. En particular son 11 que personalmente identifiqué, evidentemente basado en la teoría. No les estoy hablando de algo que salió simplemente de mí, pero siento que también lo puedo poner en práctica y lo puedo palpar. Es un poquito incongruente que yo les hable de algo que solamente el libro dice. Creo que es importante que lo llevemos a la práctica y justamente va por ahí. Primero, la esencia del proceso son las personas. No puedo entender este proceso sin poner al frente a la persona, con todo lo que eso implica, y es algo enorme. Poder entender que la persona está al frente del proceso me lleva no a hacer de lado todo lo demás que es importante, pero sí a ponderar, a poner al frente a la persona como ese ser que estoy intentando acompañar. Y la relación que se establece en el aula, lo decía Rogers, lo decía Yalom, lo decía Husserl, lo decía Buber, la relación es lo que sostiene la gran cantidad de procesos donde se aprende, donde se busca impactar. Entonces no puedo dejar de lado que la relación significativa e importante sea uno de los elementos que condensen o que catalicen que el proceso educativo se dé. Número 2, atender todas las dimensiones. No solo el hecho de decir aprendió, hizo un examen, comprobé que aprendió, seguramente lo va a recordar, es un aprendizaje significativo, sino atender todas estas dimensiones, entre ellas cognitivas, evidentemente qué piensa la persona. Y ojo, con esto no estoy diciendo que nos vamos a parar puntualmente a preguntarle qué ocurre. Obviamente sería ideal que eso pasara, pero entendemos los contextos, entendemos la cantidad de grupos. Ahorita vamos a hablar de los alcances emocionales, sociales, éticas de la persona. Evidentemente también el plano emocional, evidentemente también el plano relacional. No solo quedarnos con el hecho de si va a aprender o no, o si lo hizo, sino qué tipo de elementos también influyen en que eso pase. Y pongo un ejemplo, imagínense a alguien que acaba de, no sé, recibir una noticia lamentable, una situación complicada. Por supuesto que va a influir en cómo se desempeña en el aula. Y yo no puedo dejar de lado ese tipo de cosas. A lo mejor no me toca a mí ser quien la atiende, quien la resuelve o quien la solventa, pero sí quien comprende que eso va a ser un efecto en la persona y a lo mejor el momento en el que está va a influir en que no aprenda o en que no esté dispuesto, dispuesta o en que tenga alguna condición que se anticipa a esa necesidad que yo como docente tengo de que esta persona se forme. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta. 3, comprender el ritmo, las pautas y los procesos de cada estudiante, porque no hay metodología garante de resultados genéricos. ¿Qué significa esto? No todos aprendemos de la misma manera, tenemos procesos muy particulares y no todos aprendemos lo mismo, aunque la lección sea la misma. Cada uno se queda con cosas que psíquicamente también decide integrar. También es un proceso en el que tomo decisiones. Sin embargo, no puedo decir que lo que yo vengo a impartir tiene el mismo impacto para todos, aunque lo reproduzca de la misma forma todo el tiempo. Cada persona, desde su perspectiva personalísima, como lo dije hace un momento, y desde esa forma tan valiosa de aprender, lo hace a su ritmo. Y no me toca ser a mí evaluador del ritmo, incluso tampoco del tema curricular. Me toca entender si realmente tuvo impacto. Y más cuando hablamos de procesos donde estamos formando en humanidades. No puedo solamente quedarme con la calificación. Bien, atender procesos enteramente subjetivos e integrarlos al proceso de enseñanza. ¿Qué significa? No solamente es el hecho de decir lo objetivo, lo tangible, lo palpable, la calificación, sino qué pasa en esa subjetividad que también puede estar influyendo positiva o negativamente para que la persona esté aprendiendo. Y no puedo dejar de lado jamás la subjetividad,
Para mí personalmente y desde estos procesos formativos que facilito, esta palabra es básica. Entender la subjetividad de la persona también me implica acercarme a ella y que la relación también se establezca a partir de esos procesos subjetivos que compartimos. Entonces, el entendimiento a lo mejor no es completo porque nosotros mismos no siempre entendemos nuestra propia subjetividad, pero sí podemos acercarnos a eso. Y si integramos estos procesos más allá de lo que debemos tangibilizar y de lo que podemos reportar, creo que el proceso va a ser mucho más rico. Siguiente. Y el docente es un facilitador, no un transmisor. Eso también es importantísimo. Una persona que a lo mejor se pone en este papel de transmisor solamente reproduce cosas y espera que el impacto sea otra reproducción de aprendizaje, de teorías, no sé. El que facilita el proceso, además de generar un impacto en ese sentido, también está con todo lo que eso implica, existencialmente hablando. También facilita procesos, es decir, yo no soy responsable de que mis alumnos aprendan por completo, soy responsable de generar condiciones para que eso pase. También los alumnos tienen responsabilidad en este proceso, no soy yo quien la carga, soy yo quien facilita. Entonces, también nos toca en algún punto poder poner ese límite y entregarle esa responsabilidad a los alumnos para que comprendan lo que les toca y yo hacerme responsable de lo propio. Bien, evaluaciones de orden cualitativo y currículos flexibles. Está muy bien que se diseñen programas, está muy bien que se busque cumplir con esto, pero también está bien que de repente haya variantes porque trabajamos entre personas. Y por supuesto que esa distinción de ser humanos y tener procesos subjetivos y vivir situaciones influyentes todo el tiempo por el contexto, por otras personas, por mí mismo, va a estar influyendo en esto. Entonces también tengo que tomar en cuenta que la flexibilidad no solamente es al currículo, también es a mi forma de hacer las cosas. Y eso no significa improvisar. Ojo, esto es importantísimo, porque ser flexible no significa pues a ver qué sale. Me paro al frente del grupo y a ver de qué les hablo esta vez. No, también tengo una línea que seguir, también tengo un orden que atender, pero no significa que ese orden siempre tenga que ser tan rígido. O la propuesta es que no lo sea del todo. Sí que aprendamos, sí que cumplamos con esos objetivos, pero también que busquemos que la forma sea lo que flexibiliza el proceso. Bien, debemos como docentes generar espacios seguros. El aula debe ser un espacio seguro. No sé si también por temas formativos, obviamente hay carreras que están un poquito más alejadas de la perspectiva humanista o de la interacción social, no sé, pienso por ejemplo en alguna ingeniería y evidentemente desde estos contrastes que tiene cada proceso formativo, que a lo mejor el poder hablar de este es un espacio seguro para todos y todos pueden expresarse con libertad y pueden decir lo que sienten y eso puede influir positivamente en que se aprenda, a lo mejor no está tan implementado. La propuesta es esa, que también hablemos de que si en algún momento, por ejemplo, recibí esa noticia, tuve alguna problemática, vengo cargado emocionalmente, psíquicamente, o tengo un problema que me está taladrando la cabeza, también en el aula lo pueda compartir y decir, ¿sabes qué? Necesito simplemente darle nombre, significarlo, nombrarlo. No espero que se resuelva esta parte por parte del docente de mis compañeros, quizás sí, dependiendo obviamente de las características del grupo, pero el sentirme seguro de compartir eso, no se imaginan lo importante que es y no se imaginan el impacto que tiene que quien dirige diga, este es un espacio seguro para todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos situaciones que nos vulnerabilizan y al poder generar un espacio donde las puedo expresar, evidentemente me sentiré más cómodo y no voy a estar cargando tanto tiempo o situaciones tan complejas solo o sola. Ok, la relación es un elemento esencial para detonar el proceso ideal y aquí me voy a centrar mucho en las palabras o en la teoría de Yalom. No solo desde la perspectiva psicoterapéutica, evidentemente su teoría se sustenta en eso, pero es aplicable a otros contextos. En este caso, Yalom hablaba de lo formativo que puede llegar a ser la relación y, por ejemplo,
trasladándolo a este plano psicoterapéutico, él decía que lo que realmente tiene un efecto evolutivo, positivo, un impacto que realmente es terapéutico, es la relación. Más allá de lo que pasa ahí, no es que sea menos importante, pero sin una relación significativa, lo demás no camina. Entonces, ojo, relación significativa no es necesariamente me voy a hacer amigo o voy a tener una relación más allá de la parte académica con mis alumnos y alumnas, no. Sí es importante tener límites y evidentemente los límites no implican que yo sea una persona fría o que yo me porte como ese, en este proceso de verticalidad donde yo soy superior que ellos, jamás. Implica que sí entienda mis límites, pero que también comprenda que al ser personas podemos tener interacciones cercanas sin que esto se malinterprete o tenga otro tipo de connotación. Es necesario que limpiemos un poco ese esquema o esa idea que se tiene de que siempre quien está al frente es superior o no hay relaciones horizontales. Ya lo decía Husserl, la relación horizontal es la más significativa y sí, quien está al frente solo tiene conocimientos diferentes que intenta compartir. No es superior, no es mejor persona, todos tenemos la misma condición en ese sentido. Pero el hecho de que esta persona se ponga en una posición horizontal facilita que todo lo demás ocurra y evidentemente que la relación sea significativa. Bien, por favor. Ok. Los docentes requieren formación en habilidades socioemocionales y valorar la integralidad. Ojo, no quiero decir con esto que todos, independientemente del área en la que estemos, tenemos que tener formación en habilidades socioemocionales. Sería ideal. ¿Por qué? Porque eso nos acerca primero a nosotros mismos, a entender qué está pasando acá, porque yo como docente también puedo ir con situaciones complicadas y no podemos descartarlas. También tengo que sensibilizar a mis alumnos sobre quién es quien está al frente. Y en ese punto poder entender que si yo traigo situaciones que me dificultan el impartir una clase o hacerlo de la mejor manera, pues también ellos pueden llegar con esa situación. Entonces, el poder entender que estas habilidades socioemocionales me facilitarían el proceso, pues es un plus. Es un plus. Y esto lo dejo como una invitación, no como una cuestión que tenga que ser. Porque entiendo que también no todos estamos interesados en conocer de todo. Aquí somos selectivos y a lo mejor quienes estamos un poquito más cercanos a estos temas se nos hace algo importante, valioso, es válido. Y quizá haya personas que no lo estén tan cerca, pero que les interese. Lo pongo como una herramienta, o mejor dicho, como un instrumento. La diferencia entre un instrumento y una herramienta, por ejemplo, una herramienta, simbólicamente un martillo. Todos sabemos usar un martillo, ¿cierto? Con el objetivo que tiene. Pero, por ejemplo, hablar de un instrumento, ¿todos saben tocar la guitarra, el piano? ¿Aquí? No. Para tener la facilidad de utilizar un instrumento, tengo que capacitarme. Y a esto me refiero. Las habilidades socioemocionales son un instrumento para facilitar el proceso de aprendizaje y el capacitarme me acercaría a tener esa cualidad. Bien. Fomentar un pensamiento crítico, responsable y consciente. Ojo, crítico, no criticón. Porque de repente somos muy hábiles para tener esta postura criticona y decir todo está mal, no sé, todo esto no. Un pensamiento crítico implica también asumir mi responsabilidad. Y al asumir mi responsabilidad también entrego la que no es mía. Ser crítico. Responsable con todo lo que sé y lo que soy dentro del aula y consciente de todo este proceso. Él y la docente deben tener claros sus alcances en el aula y fuera de ella. Ojo, puedo pensar que a más de alguno o alguna de ustedes que están en el proceso de la educación de repente escuchan a una historia complicada. Un alumno o alumna tiene la confianza de acercarse y contarles algo que le está pasando en el plano personal y se quedan con eso y se lo llevan a casa y están pensando y lo están cargando. También es importante que ubiquemos nuestros alcances. No porque no me interese el poder buscar una forma de ayudar a mis alumnos,
sino porque no me toca del todo y no siempre me toca ser esa persona que le resuelve las cosas. Entonces, ubicar mi alcance implica, sí, soy tu docente, me preocupa genuinamente que tú estés bien, pero hay ciertas cosas que yo no puedo resolver. Hay ciertas cosas que me preocupa que las resuelvas, pero no te puedo ayudar aquí. Yo no puedo, por ejemplo, resolverte un problema personal con tu pareja, tu familia. Te puedo escuchar, puedo estar ahí, puedo entenderlo. Puedes sentirte con la confianza y con la seguridad de compartirlo, pero yo no lo puedo resolver. Eso, entre otras cosas, implica entender nuestros alcances, porque a veces sí cargamos ese tipo de situaciones y es muy difícil desprendernos de ellas. Bien, por último, la y el docente deben significar el proceso dándole sentido y siendo tomado en cuenta en todo momento. Lo implementé a partir de que escuché uno de los temas de investigación. Por ahí está, no recuerdo su nombre, una disculpa. Sonia hablaba de esta parte de darle sentido y nombre a la perspectiva del docente ante el proceso, a validar lo que el docente quiere, necesita, piensa, etc. ¿Por qué? Porque de repente el objetivo principal se vuelve el cumplir con el programa y el terminar las horas y el estar todo el tiempo en clase. Pero ¿qué pasa con el docente? ¿Quién le pregunta al docente cómo se siente, cómo está? Si realmente el contenido que le dieron es congruente con su manera de hacer las cosas. No siempre pasa eso. Evidentemente tenemos libertad de cátedra, pero a veces eso es lo último que está presente en el aula. Y libertad de cátedra no significa hacer lo que yo quiera, ni que me valga el proceso y a ver qué sale, insisto. Significa que yo también tengo posibilidades y derecho para poder entender este proceso como algo que yo estoy diseñando. Y si ese diseño es pertinente, congruente y cumple con los objetivos, vamos bien. Ok, nos toca formar seres humanos o personas plenas, humanos, en procesos humanizantes. Eso es algo con una dimensión enorme. No solamente implica decir, pues sí, somos seres humanos y ya está. No. Es un proceso mucho más profundo que invito a que nos acerquemos a él. Conscientes, críticos y responsables. Son 5 elementos que considero personalmente que deben estar implícitos en este proceso de buscar que las personas que acompañemos en la educación realmente los tengan. Ok, y ya para ir cerrando, el clima educativo es algo de lo que hablaba Rogers, de las condiciones facilitadoras del proceso. Nos toca ser quienes generamos esos ambientes, climas, espacios propiciadores de los objetivos, cualquiera que este sea. Si mi objetivo realmente es formar personas sensibles, no sé, en género, en educación emocional, en lo que sea, tengo que generar un clima que propicie eso. Y para que esto pase realmente tengo que entender la dinámica de lo que significa, de lo que representa. No solamente es decir, yo soy un profe buena onda y pues todo está bien. No, va más allá. El clima implica un montón de condiciones que yo como el responsable del aula tengo que cuidar. Entre otras cosas, el tema de generar un ambiente seguro, pleno, donde los estudiantes se sientan cómodos. No necesito hostilizar la educación, no necesito. No es, por eso se cuestiona un poquito el tema de la obsolescencia del sistema pasado o del sistema anterior. Entonces, no necesito hacer procesos hostiles. Necesito entender que esa dinámica también implica acercarme a las personas y esa es una manera alternativa y funcional de educar. Siguiente. Y bueno, los 3 elementos básicos del enfoque centrado en la persona. Aceptación incondicional, así lo manejan en la teoría. Ojo, aceptación incondicional no significa necesariamente que tú vas a hacer lo que quieras y yo como tu profesor te voy a dejar. No, te acepto con tus condiciones, con tus características, tu personalidad, tus cualidades, pero sabes que tienes una responsabilidad ante ti y ante tu educación. Y esa parte me toca a mí ser quien la refleja.
¿ok? Porque de repente se confunde aceptación incondicional. Entonces, si yo digo que no entro a clases todo el semestre y solo hago el examen, ¿me estás aceptando? No sé, no necesariamente, ¿va? Por eso también tenemos que guardar una línea que permita no rigidizar el proceso, pero sí entender que hay ciertos parámetros que cumplir. Ojo, y sin que esto sea directivo. También Rogers hablaba de la educación no directiva. No significa no directividad hacer lo que quieres, sino no es una cuestión impositiva. También te entrego la responsabilidad de que tú asumas tu papel. Siguiente. Empatía, por supuesto, es un concepto que utilizamos constantemente. Me parece que es un poquito desvirtuado en momentos. No podemos ser 100% empáticos, no. No puedo yo estar completamente en los zapatos del otro porque no estoy viviendo su misma situación, pero puedo entender las circunstancias que rodean lo que está viviendo la persona y eso me acerca y eso me permite utilizar la empatía como un proceso facilitador de comprensión y de entendimiento. Entonces, la empatía no simplemente es decir, ok, está pasando esto, no te preocupes, también implica ir un poquito más allá. Y no solamente decir, me pongo en tus zapatos, porque insisto, no podemos ser 100% empáticos. De repente también nos toca ser un poco frontales, porque también siendo humanos hay situaciones que de repente se extrapolan o pasan del límite. Y donde ya hay una intención o una mala intención, ya no funciona. Ejemplo, que en algún momento el alumno se dé cuenta de que soy un profe comprensivo, que entiende, que no sé, es consciente y sensible a mis necesidades, puede llegar a representar que a mí no me importe, que yo no respete las cosas, que yo no siga una línea, y eso no, a eso no nos referimos. ¿Va? Es una línea muy delgada que también como docente nos toca cuidar. Siguiente, por favor. Congruencia. También aquí hay un poquito de debate con esta idea, porque la congruencia implica, por ejemplo, que si yo estoy hablando de desarrollo humano y no lo aplico, pues es cuestionable. No significa, por ejemplo, Rogers lo decía, una persona que facilita en desarrollo humano no necesariamente tiene que ser psicólogo o psicóloga, se puede formar. Y eso ya podría propiciar condiciones para que yo facilite procesos de desarrollo humano. Entonces, si estoy hablando de esto, necesito ser congruente. Yo pienso personalmente, no sé quienes estén en este tipo de procesos, que una vez que el desarrollo humano atraviesa procesos personales, ya no nos podemos salir de ahí. Y esa congruencia está implícita y esa congruencia nos acompaña. No significa que seamos todos humanistas, necesariamente no, pero sí que en algún momento tiene un impacto tan profundo que realmente me siento muy genuino y muy natural, o estoy siendo congruente justo al hablar de esto. Esta congruencia se necesita. Ejemplo, yo no puedo facilitar un proceso donde les digo a mis alumnos sean empáticos con otras personas, con los animales, y yo haga todo lo contrario. No. Entonces, busquemos que esa congruencia no solamente se quede al momento de exponer lo que significa, sino que trascienda también a la persona, a quien está acá y quienes están en el aula. Siguiente. Hoy se entiende el desarrollo humano como holístico. Todos tenemos una idea de lo que esto significa. Y contextualizado. Que sea holístico no significa que sea aplicable en todo momento y en todos los contextos, sino que es contextual. Entonces, esta posibilidad de entenderlo como algo holístico implica que entienda todas las dimensiones de la persona. No todas las voy a atender yo, pero las que se presenten en el aula y que puedan facilitar o limitar el proceso educativo, sí me toca ser quien las acompaña. Donde el aprendizaje emocional, ético y social es tan importante como el académico. Y si se dan cuenta, aquí no estamos dejando de lado la academia, el currículo, no. Estamos enriqueciéndolo y complementándolo con esta propuesta. Hayes y Heath encontraron que en contextos universitarios los estudiantes perciben mayor compromiso y profundidad de comprensión cuando se aplica un enfoque centrado en la persona. Creo que eso se nota. Y a lo mejor el haber estado o haberme formado en eso también me hace palparlo,
creo que es importante que no solo aplique en esos contextos, sino en todo el plano educativo. Obviamente su universidad y nuestro posgrado comparten esa visión y creo que pues son testigos fieles y cercanos de lo que eso significa. Entonces, eso también es congruencia. Bueno, estas son algunas referencias que utilicé. La última, por favor. Y cierro con una frase que me encantó. El buen educador se debe hacer prescindible lo más pronto posible. No se trata de que los alumnos siempre dependan de los procesos que yo pueda llegar a facilitar. También me toca a mí ubicar mi límite, decir, hice mi trabajo, lo hice de buena forma y soy prescindible al alumno. Si el alumno aprendió, si el alumno trascendió ese aprendizaje y realmente le generó impacto, ya es un tema de él o de ella. Muchas gracias por su atención. El doctorado en Educación en Desarrollo Humano es el primero y único programa en el país que piensa, indaga, investiga y produce conocimiento en torno de la implicación educación en desarrollo humano en contextos diversos. Entiende la educación como un acontecimiento y práctica social, donde el rol del doctor se hace principal en las comunidades, las organizaciones, las empresas y las instituciones.